En esta oportunidad les vamos a hablar de lo que son los stakeholders y qué impacto tienen en la empresa, en las organizaciones. Sucede que el concepto de stakeholder eh, fue desarrollado en la década o en los años 1980 por el filósofo estadounidense Robert Edward Freeman. Él sostenía que los stakeholders es cualquier individuo o cualquier entidad u organización que esté interesada de alguna manera en las operaciones de la empresa. Y esto debido a que de alguna forma esos individuos o esas organizaciones son impactados, reciben algún efecto de las operaciones que efectúa el negocio. La traducción de stakeholder se traduce como las partes de interés o las partes interesadas o los grupos de interés que están interesados en las actividades que desarrolla la organización. Freeman sostenía que esos grupos de interés son indispensables, se requieren en relación al crecimiento de las organizaciones y que dice que siempre deberían tenerse en cuenta en el proceso de planificación estratégico de cualquier negocio. Esto debido a que el triunfo o el fracaso de cualquier empresa siempre va a estar afectando a esos grupos de interés. Igualmente, el comportamiento o el conocimiento que tengan esos grupos de interés de las actividades que desarrolla la empresa pueden terminar afectando a la organización hasta tal punto que la lleven al fracaso. Es decir, cuando existe un rechazo de esos grupos de interés hacia las actividades que desarrolla la organización, pues se pueden ver perjudicadas esas operaciones que desarrolla la empresa. Entonces, se requiere siempre tener identificados esos grupos, se requiere siempre trabajar con ellos para poder desarrollar los objetivos de la organización. Siempre afectará entonces la empresa a estos grupos de interés y viceversa. La apreciación que tengan estos grupos de interés de la empresa siempre afectará a la empresa. Entonces, esos grupos de interés o esas partes interesadas, ¿quiénes son? Pues son los trabajadores de la organización, los socios, los proveedores, los competidores, las familias de todos los involucrados y por supuesto también los clientes. Bien, ahora analicemos qué impacto tienen en la empresa esos stakeholders o esos grupos de interés. Bien, son grupos de personas o grupos de organizaciones que salen afectadas por las decisiones que toma la empresa. Pero esto también se puede dar en sentido o en camino inverso. Es decir, que la empresa también se puede ver afectada por las decisiones que toman esos individuos. Entonces, la satisfacción de estos individuos o de estos grupos de interés u organizaciones también influye fuertemente en los resultados y en los objetivos establecidos por la empresa. Eh, entonces es elemental decir que se requiere garantizar que todas las partes interesadas o grupos de interés interesados en las operaciones de la empresa porque salen afectados de una u otra manera por esas operaciones que la empresa realiza, se requiere mantenerlos satisfechos. Desde los clientes hasta los accionistas, todos tienen un valor para la empresa. Hay que tenerlos en cuenta y hay que tratar de trabajar con ellos en vez de trabajar en contra de ellos, porque las decisiones que ellos tomen repercuten en los resultados de la empresa. Entonces, de manera inteligente, lo mejor sería trabajar de la mano con esos grupos de interés. Entonces, el gran reto para los gestores de empresas hoy en día
conociendo, entendiendo de que existe una gran diversidad hoy en día de stakeholders o de grupos de interés, es justamente encontrar esos objetivos comunes que le permitan a las empresas trabajar de la mano con esos individuos o con esos grupos de interés que salen impactados de alguna manera por las operaciones de la empresa, pero que también ellos pueden afectar el crecimiento sustentable de la organización. ¿Qué tipos de stakeholder existen y cómo podemos gestionarlo? Bien, inicialmente podemos decir que existen unos stakeholders primarios y otros secundarios. Los primarios, ¿cuáles son? Pues aquellos que se relacionan directamente con la organización y que la misma empresa los considera indispensables para poder lograr su correcto funcionamiento. Esto quiere decir que son todas esas personas que tienen un vínculo económico directo con la empresa, y podemos entonces señalar allí a los accionistas, a los socios, a los trabajadores, a los clientes. Y tenemos unos grupos de stakeholders secundarios, que son aquellos que no tienen una relación directa, sino más bien indirecta con la empresa, pero que también pueden salir o resultar afectados por las operaciones del negocio. Y ellos a su vez también toman decisiones y pueden entonces afectar con su comportamiento el mercado de la empresa. Bien, otra manera de catalogar o de clasificar estos stakeholders es entendiéndolos entonces que existen unos stakeholders internos o directos o de nivel interno, y que son aquellos que ya habíamos dicho que son fundamentales para la empresa, que se requieren en la empresa porque tienen un vínculo directo con ella. Entonces, ¿cuáles son? Los propietarios, los directivos, los trabajadores, los proveedores y los clientes. Estos son los stakeholders que podemos considerar directos o de nivel interno. Tenemos otros stakeholders que podemos considerar que tienen una relación indirecta con la empresa y podemos decir que pertenecen a un nivel externo, pero que también pueden resultar impactados por las operaciones de la empresa y ellos a su vez también pueden impactar a la empresa. Entonces tenemos lo que son los medios de comunicación, los grupos de interés específicos, aquí estamos hablando de investigadores, analistas, los grupos ecológicos, la sociedad en general, todas las comunidades. Tenemos lo que son los competidores, la administración pública y los defensores de los clientes. Ahora, ¿cómo vamos a gestionar a estos stakeholders? Bien, sucede que para gestionar los stakeholders, lo primero que tenemos que hacer para iniciar ese proceso es identificar esos grupos de interés que pueden resultar afectados por las operaciones de la empresa. Ese es el primer paso, identificar los stakeholders. Entonces, antes de ponernos a gestionar a los stakeholders, debemos realizar un análisis que defina claramente cuáles son esos grupos de interés que resultan afectados por las operaciones de la organización. Lo segundo, una vez que ya los identificaste, ya los clasificaste, ya viste el nivel de influencia que ellos pueden tener, el nivel de poder que estos pueden tener y ejercer en las decisiones que toma la empresa. Lo segundo es priorizarlos según ese nivel de relevancia, es decir, de acuerdo a ese nivel de poder que tienen estos grupos de interés o ese nivel de influencia que tienen en las operaciones de la empresa, tenemos que priorizarlos. Entonces, teniendo en cuenta que podemos tener diversos grupos de stakeholder o grupos de interés, se requiere priorizarlos y para ello debemos tener en cuenta la influencia o el potencial de influencia que estos pueden tener y afectar así las operaciones de la empresa. Es decir, que a mayor poder que tenga el stakeholder, más relevancia le tengo que dar. A mayor influencia que tenga, más relevancia le tengo que dar. Lo tercero, el tercer proceso que tengo que hacer, entendiendo las necesidades
de los stakeholders. Si nosotros queremos que los stakeholders trabajen en favor o en pro de los objetivos y los resultados de la empresa, pues lo primero que hay que hacer, una vez que ya los identificaste y que ya les diste o le reconociste la relevancia que tienen, ahora lo que toca hacer es identificar las necesidades reales que estos tienen. Entonces, una vez que sepamos quiénes son y el grado de importancia que tienen, entonces necesitamos tener una idea clara de lo que ellos esperan o cuál es el interés que tienen estos grupos real en la organización y lo que nosotros como organización les podemos ofrecer. El cuarto proceso es el establecimiento o establecer unos objetivos de la mano con los stakeholders o con los grupos de interés. Establecer objetivos claros. Entonces, aquí es cuando hacemos preguntas como cómo están ellos de contentos o cómo se sienten en relación a la actuación que realiza la empresa. Y una vez que determinamos el grado de satisfacción o no que ellos tienen en relación con la empresa, entonces podemos hacer mejoras a ese nivel de relación y fijar unos objetivos donde las dos partes puedan contribuir y puedan trabajar en función de ellos. El siguiente paso que tenemos que hacer entonces para conseguir esos objetivos y lograr la satisfacción de los stakeholders es alinear la estrategia actual de la empresa con las necesidades que tienen los stakeholders. Entonces, si ya identificamos las necesidades, ya sabemos cuál es el grado de satisfacción o no que ellos tienen en relación con la empresa, ahora lo que tenemos que diseñar o mirar cómo se está dando la estrategia de la empresa y cómo nosotros podemos alinear la estrategia que tiene la empresa con los objetivos que tienen los stakeholders. Entonces, tenemos que mirar la estrategia que existe actualmente en la empresa, la gestión con relación a las expectativas tanto internas como externas y adaptar de manera integral los objetivos estratégicos que hemos identificado junto con los stakeholders, junto con esos grupos de interés para gestionarlos de manera conjunta entre las dos partes. Bien, y una vez que ya hemos fijado una estrategia acorde con los intereses de la empresa y con los intereses de los grupos de interés, lo que tenemos que hacer ahora es establecer unos canales, unas vías de comunicación efectivos que le permitan tanto a la empresa como al stakeholder mantener una relación mucho más cercana. Entonces, asegurarse de cuáles son los canales de comunicación, cuáles son los planes que tienen las dos partes o las ambas partes para que sean unos procesos mucho más efectivos y que se puedan desarrollar de manera conjunta. Bueno, hasta aquí hemos hablado de lo que son los stakeholders y la importancia que estos tienen para la organización. Nos vemos en otro video.